Ok, muy bien. Ah, Buenas noches nuevamente con todos ustedes. Vamos a, en esta oportunidad, nuevamente estudiar el tema de el bautismo escritural. No que la idea sea que porque nosotros estamos estudiando ello, entonces ya eso nos da autoridad a nosotros como iglesia o iglesias para bautizar. La autoridad la da el Señor y conforme a sus escrituras. Por eso es que estamos hablando de el bautismo escritural. Sabemos que toda iglesia, hasta donde yo entiendo, no que conozca toda congregación, en todo caso, digamos, toda denominación, ¿sí? Mejor para diferenciarlo de iglesia. Toda denominación, creo que bautiza, ¿no? ¿Conoce usted de alguna denominación que no bautiza? Denominación llamada cristiana, ¿no? Eso es. No me refiero pues a musulmanes necesariamente, ¿no? A los que profesan el budismo también, no me refiero a ellos, sino a aquellas denominaciones que profesan ah, y se llaman cristianas. Eh, Aún los testigos, me parece que bautizan y honestamente yo no los consideraría como una denominación cristiana porque para ellos Cristo es simplemente una buena persona, no es el Hijo de Dios, ¿no? Pero igual, entiendo que bautizan, honestamente, no lo sé muy en detalle de parte de ellos. Pero todos profesan, ¿no? Autoridad, o todos profesamos autoridad para bautizar. Pero el hecho de que nosotros lo digamos no significa que ya eso nos da autoridad. El día de ayer me topé con un conocido del barrio, en realidad amigo del barrio donde crecimos, y sé que congrega en alguna congregación cristiana, no recuerdo mm, cuál, pero nos topamos y en ese momento me preguntó, ¿no? Cómo estaba y justo como sentía como que el estómago algo pesado, ¿no? Y dice, no, aquí el estómago está un poquito pesado. Y me dijo, pero hermano, tú declara nomás que tú estás bien y vas a estar bien. Entonces, o sea que ahora el tema es que uno es autoridad, ¿no? O sea, que uno lo declara ya, pan, listo, ¿no? Y obviamente si para estas cosas, ¿no? Gente cree tener la autoridad para declarar algo, obviamente también para temas sobre el bautismo, ¿no? O sea, van a pensar que tienen la autoridad para hacerlo porque lo hacen con buena intención, lo hacen, ¿no? Por amor a Dios. Y nadie duda ello, sino simplemente estamos tratando de estudiar lo que las escrituras nos dicen sobre este tema. Mateo capítulo 3, sí, Mateo capítulo número 3, comenzando con el versículo 13, ¿sí? Nos dice de la manera siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Hemos hablado ya respecto a que este pasaje nos narra el mejor ejemplo de lo que en realidad el bautismo escritural es. Siempre el cristianismo debería fijarse en lo que Cristo hizo y obviamente como también lo hizo, y en este caso hablando del bautismo, ¿no? Utilizarlo también a él como ejemplo. Hemos visto ya algunas cositas en cuanto a este pasaje en general. Hemos visto que así como Jesús, todo candidato al bautismo, debería ser una persona o un hijo de Dios, ¿no? Toda persona candidata al bautismo o toda persona que aspira a ser bautizado debería ser hijo de Dios porque Jesús lo fue, ¿no? Lo otro también que hemos hablado y hemos enfatizado y seguiremos estudiando eso más adelante porque ese es el tema en el cual quiero centrarme, es la convicción de Jesús para hacer lo correcto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, están en el Jordán, esto es en la parte de Judea. Jesús vino desde Galilea. La pregunta es, ¿no había agua por allá? La pregunta es, ¿no había rabís por allá? Sí, pero Jesús entendía y lo dice también, ¿no? Conviene que cumplamos toda justicia. O sea, esto era lo justo, esto era lo correcto. ¿Por qué? Porque Juan era quien tenía autoridad divina para bautizar. Entonces, eso también es muy importante. Y también hemos visto, ¿no? En el versículo 16 sobre todo, ¿no? Que Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, ¿sí? Y el modo como una persona debe ser bautizada tiene un simbolismo, ¿verdad? Tiene una razón también de ser. Y por ello es que se sumerge a la persona en agua. Si se acuerda alguno de ustedes, ¿qué es lo que simboliza el bautismo? Alguno de ustedes, tres cositas. Alguien, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Se La acuerdan? muerte, sí, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Amén. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por ello también hemos hablado de que aparte de ser hijo de Dios, deberíamos nosotros ser seguidores o discípulos de Jesús. Eh, una de las cosas que muchas veces creyentes sí no tienen en mente es el hecho de que la idea es que seamos discípulos de Jesús, porque lo que hemos visto en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, ¿no? Es que se bautice, que la iglesia bautice discípulos, ¿verdad? Bautizándolos, ¿no? Y por todas las naciones y hacer discípulos. Y dice bautizándolos. ¿Quién es el los? ¿Verdad? El los es a los discípulos. Entonces, debemos bautizar discípulos. Muchas veces aquellas personas que quieren bautizarse están tan emocionadas con, me voy a bautizar, me voy a bautizar y como que dejan de lado, ¿no? Esto es algo muy serio. Ujú. Esto es ser un seguidor de Cristo. Y también iglesias caemos en el error. A mí me ha pasado y obviamente he tenido que pedir perdón al respecto. También, ¿no? Cuando hay un candidato nos emocionamos, pues, ¿no? Y queremos meterlo al agua lo más pronto posible, pero la idea es que esa persona entienda lo que significa ser un discípulo. Pienso yo que iglesias, ¿sí? Si no tienen cuidado, van a terminar con quizás muchos miembros, pero pocos discípulos. Espero que entienda lo que estoy diciendo. No sé si alguien, no sé si alguien necesita que lo explique un poquito más. O sea, hay muchos miembros, ¿no? En el padrón de miembros, pero quizás
pocos discípulos, ¿sí? Y lo que iglesias más necesitan son discípulos de Jesús. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. O algo que quieran agregar. Hermano Percy, Adelante, hermano. al ocurrir eso, muchos seguidores y menos discípulos, ¿qué Muchos ocurre con esos miembros, muchos miembros muchos miembros y menos seguidores y al Señor? discípulos. Miembros, Ujú. claro. ¿Qué ocurre con esas personas que no se entregan a Dios como debe ser? Eh, Actúan, actúan de una manera de repente diferente a lo que el Señor nos dice que seamos. De ujú. repente nos pueden abandonar, ¿no? Abandonan la congregación o otras Puede, cosas, puede ser. murmuraciones, chismes, no sé. Sí, o a veces también simplemente están con su nombre como miembros, pero que no necesariamente son muy activos, ¿no? O dedicados, ¿no? También puede ser. No nos queda más que uno seguir amando al Señor en primera instancia y que en Él sigamos amando a los demás. Y la mejor manera de amar a los demás es seguir predicando el Evangelio de Jesús. ¿Sí? O sea, no podemos forzar a nadie, no debemos forzar a nadie porque estamos hablando de un tema de fe. ¿Sí? Podemos amenazar, sí, pero eso no significa que estamos haciendo lo correcto. Y por último, una persona quizás mientras se ve amenazada, quizás reaccione, pero una vez que ya no se vea amenazada, va a retornar a lo mismo, ¿sí? Entonces, la idea es que seamos en verdad discípulos siempre de Jesús. Jesús cuando venga, a no ser que una persona está actuando en pecado, ¿no? O sea, pero cuando venga Jesús, entonces Él es quien va a hacer que cada uno de nosotros pase por su tribunal, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener que pararnos delante de Él y dar cuenta de nuestras obras, sean buenas, sean malas. Una vez más, el Hijo de Dios o los hijos de Dios no pierden su salvación. No se trata de ello, sino simplemente se trata de las recompensas que Jesús quisiera ofrecer o quisiera dar a sus hijos. Ujú. Así que seguimos predicando el Evangelio, ¿sí? Seguimos viviendo el Evangelio y tratamos de seguir entendiendo el Evangelio. ¿Sí? Ahí está todo. No que hay formas de hacer que la gente sea más activa. Hermanos, es un tema de fe. ¿Sí? Y la fe no se logra a través de jueguitos. ¿No? No estoy en contra de los jueguitos, y usted sabe eso. ¿Sí? Pero lo que sí quiero que se entienda es que muchas personas, en razón a que ¿no? Como que se les direcciona a actuar en una forma, eso pasa mientras uno quizás esté presente o el programa esté, ¿no? En existencia, pero una vez que uno no está presente o el programa cae, esa persona posiblemente vuelva a lo mismo, ¿sí? Posiblemente vuelva a lo mismo. Hoy vamos en este estudio a ver lo relacionado, ay, ¿qué pasó? Ah, con lo siguiente, déjeme aquí, comparto pantalla. Ya, aquí estamos. Eh, Muy bien, vamos a ver a partir de esta noche, ¿sí? Vamos a ver a partir de esta. Sí, vamos a ver lo relacionado a la bendición de Dios al candidato o hacia el candidato al bautismo. Mateo 3:16b, ¿sí?
es la idea acá cuando dice, una vez que Jesús, ¿no? Cuando después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y la pregunta es, ¿para qué vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él? Para mostrar algarabía, bueno, ya se entiende que sí, hay gozo en el cielo, se dice cuando alguien obedece al Señor, pero ¿por qué razón? Hablando de Jesús, ¿sí? Hablando de Jesús, entiéndase que con el bautismo también se daba inicio a lo que nosotros conocemos como el ministerio de Jesús, en una manera pública. A Jesús, desde que vino a este mundo, él recuerde, fue el Hijo de Dios, pero no estaba en un ministerio público, sino hasta cuando después de ser bautizado. ¿Sí? Ahí comienza su ministerio público diciendo, hey, yo soy el enviado, yo soy aquel que están esperando, ¿no? Y eso es lo que él hace. Ah, por ejemplo, ¿no? En el capítulo número 4, ¿no? Es cuando habla de su ministerio público en Galilea y alrededores. Entonces, con esto ya Jesús está iniciando, repito, con el bautismo, está iniciando su ministerio público. Y si bien es cierto, Jesús era el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, pero Jesús también era simplemente un ser humano. Y me estoy dejando entender. ¿Sí? O sea, Jesús era, sí, el Hijo de Dios, el Dios en la carne, pero también era simplemente un ser humano. Y cuando está iniciando su ministerio, él como hombre necesitaba de la ayuda de Dios, ¿sí? Para que pueda hacer lo que Dios le había encomendado. Hay una cosa que quisiera también que usted tenga presente, y es el hecho de que cada vez que Dios, entienda usted, hermano, esto, cada vez que Dios nos da a nosotros un mandato, Dios nos capacita para obedecer ese mandato. Cada vez que en su palabra nosotros vemos la instrucción de Dios, entiéndase que Dios está trabajando con nosotros para que nosotros podamos obedecer a esa instrucción. Déjeme hacerle esta pregunta, ya que hablamos de mandatos, ya que hablamos de instrucciones. Usted dígame algo que en la Biblia se nos dice hacer. Cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. Alguno de ustedes. Predicar la palabra. ¿Ok? Predicar la palabra. ¿Ok? Eh, ¿Cuán fácil o difícil es compartir la palabra con otros? ¿Alguno de ustedes? Repito, ¿cuán fácil o difícil es compartir la palabra con otros? Es difícil, pastor. Es difícil. Ok. Sin embargo, y bueno, ciertamente es difícil en razón a la forma como nosotros somos, en razón a esa nuestra naturaleza que nos da temor, nos da vergüenza, ¿no? Pero quiero que entiendan que Dios sí nos capacita para hablar a otros de Cristo, en alguna manera, en alguna forma. Dios sí nos prepara. O sea, cuando Dios nos dice a nosotros, y como menciona la hermana Flito, ¿no? Que compartamos el Evangelio, o sea, Dios nos capacita para ello. Dios no es un Dios que nos dice, hagan esto y ustedes arréglenselas como puedan. No, Dios es un Dios que
también nos capacita para ello. ¿Alguien más? ¿Algún otro mandato o instrucción que usted recuerde? ¿Alguien Ama más? a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo, ¿verdad? Ah, qué difícil. Qué difícil, ¿no? Claro, es fácil amar al prójimo Buena gente. que somos amigos, que nos cae bien, ¿no? Pero hay prójimos que dejan mucho que desear, ¿no? Y quizás nosotros dejemos mucho que desear también, pero hay personas que como que lo prueban, parece a uno, ¿no? Como que difícil, ¿no? Hacen la vida imposible, que si es su vecino, quizás hasta que bota basura a su lado, ¿no? Al lado de su casa, cosas por el estilo que se dan, ¿verdad? Y uno está, pero ¿qué tiene esta persona? ¿No? Y Dios sí nos dice, hay que amar. ¿Significa con esto que no debemos molestarnos? ¿Significa con esto que simplemente nosotros debemos, si alguien es injusto, que sea injusto, pues, ¿no? Con nosotros, no importa. No, no significa eso. Lo que significa es que entendamos que esa persona también necesita de Jesús, ¿sí? Y que usted quizás sea o puede ser una de las personas que Dios quiere utilizar delante de él. Pero si vamos a mirar, ¿no? Solo lo equivocado que actúa, posiblemente nuestra mente más va a estar pensando en simplemente alejarnos de esa persona más que quizás ser un instrumento para dicha persona. Entonces, repito, no significa que nosotros no debemos incomodarnos, no significa que simplemente debemos, ¿no? Dejar que esa persona haga lo que quiera. No, no con nosotros, pero también entiéndase que necesitamos amar. ¿Ok? ¿Algún otro mandato? Sí, pastor, dar un Dele. buen testimonio. Ya, dar un buen testimonio, claro que sí. ¿Nos prepara Dios? Claro que nos prepara Dios. Es más, Dios está tratando de pelear nuestras batallas, ¿sí? De luchar con nosotros, de trabajar con nosotros. En realidad usted y yo no tenemos excusas para desobedecer, ¿no? Pensamos que sí, pero en realidad no tenemos excusas, porque Dios nos prepara, Dios trabaja con nosotros para nosotros poder obedecer, como individuos, como iglesia, ¿sí? ¿Alguien más? Hermano, Ajá, no, no es un mandato, o sea, mandamiento, pero mucho me razono y ya trato de hacer las cosas cuando dice, no mires la paja en ojo ajeno, ajá. porque tú tienes semejante tronco. Ciertamente, ciertamente. Y si me permite también, ¿no? A veces en temas de hogar, en temas de matrimonio, ¿no? Pero ¿cómo amar a la esposa? ¿Cómo respetar al esposo? Hermanos, si Dios nos dice, es porque Él nos capacita para eso, ¿sí? El tema está en que nosotros simplemente queremos que el otro cambie, por lo general. Y no nos estamos dando cuenta que si bien es cierto, quizás esa otra persona necesita cambiar, pero al nosotros ver que, no, a nosotros ver que simplemente debe cambiar esta otra persona, nos distraemos al punto que nos olvidamos de que hey, Dios también quiere cambiarme a mí y hacer de mí la persona que Él quiere que yo sea, y en este caso, o para amar, para respetar, ¿no? Al esposo o para amar a la esposa. ¿Verdad? Entonces, aprendamos a poner la mirada en el Señor. Sí, y Él está trabajando con nosotros. O sea, y esto es lo asombroso, ¿no? Perdón.
Esto es lo asombroso y lo hemos estudiado ya, que cuando Dios trabaja o Dios hace algo, o sea, todo lo que Dios es se involucra. O sea, no pensemos que en lo que es amor, no solo los sentimientos de Dios se involucran, ¿no? En lo que es misericordia, sí, solo las emociones de Dios. No, no, o sea, todo absolutamente de Dios involucra su poder, su justicia, su santidad, su conocimiento, o sea, todo se involucra, ¿sí? Así que cuando Dios está trabajando para que nosotros seamos capaces de obedecer, todo lo de Dios se involucra. Así que imagínese usted, tenemos la de ganar, esto es, tenemos la de obedecer, sí, claro que sí, pero nos está costando. ¿Por qué razón? Porque quizás el problema sigue siendo la fe o la poca fe. ¿Ok? Eh, entonces, el Espíritu de Dios, entienda esto, ¿sí? Mora en todo creyente al momento de la salvación. Esto es Romanos 8, 5 y 9. No se piense que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús para que recién allí él sea hijo de Dios. No, él ya era hijo de Dios. Él ya era el hijo de Dios. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu de Dios en él? ¿Sí? Bueno, primero vamos leyendo Romanos capítulo 8, versículos del 5 hasta 9. Alguno de ustedes que por favor pudiese dar lectura a él. Romanos capítulo 8. Y hermano, Adelante, hermano Eduardo, dele usted. porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, ok. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, Pero, no es de él. hasta ahí, Hemos hablado ahí nada más. Hemos hablado de que el candidato para el bautismo debe ser ya hijo de Dios antes de ser bautizado, ¿correcto? Hemos hablado, estamos de acuerdo en eso. ¿Alguna pregunta en cuanto a ello? ¿Sí? Al final del versículo 9 de aquí de Romanos que hemos leído dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Toda aquella persona que viene al bautismo debe primero ser hijo de Dios y para ser hijo de Dios ya debe tener el Espíritu en él. Porque si uno no tiene el Espíritu de Cristo, menciona aquí al final del versículo 9, entonces no es de él. ¿Sí? Entonces, Jesús entienda, ¿sí? Era el hijo de Dios y ciertamente en su corazón, porque, a ver, ¿recuerda usted de quién fue engendrado Jesús? ¿Acaso no dice del Espíritu Santo? ¿No? En los primeros capítulos de los evangelios. ¿Sí? Entonces, cuando el creyente viene al bautismo, ya tiene el Espíritu de Dios en su corazón para salvación. Estamos en lo correcto en eso. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que se quiere que se entienda acá. El Espíritu de Dios mora en todo creyente al momento de la salvación. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó con Jesús? Que el Espíritu vino a él después de el bautismo. ¿Qué es lo que pasó? Aquí está.
El Espíritu de Dios capacita al creyente o iglesia en el servicio a Él. O sea, recuerde, Jesús estaba comenzando su ministerio y el Espíritu Santo lo capacita a Él para esa labor. Dice, por eso es que vino el Espíritu sobre Él, para también capacitarlo a Él para la labor que iba a realizar. El Espíritu no vino para que Él sea hijo de Dios. Recuerde eso, si Jesús ya era hijo de Dios. El Espíritu vino para guiarlo, ayudarlo, ¿sí? Capacitarlo para la labor que venía en adelante. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes? ¿Estamos claros o no entendimos nada? Muchas veces creyentes dicen, no, no me bautizo porque no vaya a ser que falle. No sé, quizás a usted le ha pasado eso en un inicio. Bueno, entiendo que ciertamente como seres naturales nosotros podemos fallar y vamos a fallar. Pero entiéndase también que quien nos quiere ayudar a no fallar es el Espíritu de Dios mismo. El que nos quiere ayudar para nosotros poder obedecer a los mandatos de Dios, como lo conversamos hace rato, para obedecer a las instrucciones de Dios, es el Espíritu Santo. Cuando un creyente se bautiza, ¿sí? Y es miembro de la iglesia, el Espíritu de Dios también lo ayuda a él para poder servir a Dios como miembro de la iglesia. Eso, por ejemplo, lo vemos en Hechos, capítulo 2, ¿sí? Versículos del 1 hasta el 4. Hechos, capítulo 2. Versículos del 1 al 4. ¿Qué es lo que pasó allí? Dice, ¿alguno de ustedes que le dé lectura en voz alta, por favor? ¿Quién dijo Yo, yo? pastor, Dale, hermana Daisy. cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, Jesús había ya resucitado y antes de ascender al cielo, llama a su iglesia y dentro de esas cosas le dice, por ejemplo, en el capítulo 1 de Hechos, versículo 7, les dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, cuando viene, los estaban interesados, ¿cuándo es el reino? ¿Cuándo viene el reino? Y le dice, no, no, no es algo que ustedes necesitan. Pero en el versículo 8 le dice a su iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora entienda esto, sí, nuevamente, y quizás, quizás más confunda que aclare. Entienda esto. O sea, los hermanos de la iglesia, que en este caso estamos hablando de los apóstoles, ellos como hijos de Dios ya tenían el Espíritu Santo, ¿correcto? Como hijos de Dios. Pero aquí estamos hablando como iglesia.
sea, como iglesia, Dios les dice, el Espíritu va a venir sobre ustedes para capacitarlos para la labor que yo quiero que ustedes hagan, comenzando con Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Me estoy dejando de entender con eso. Entonces, esto es algo que ocurre en el capítulo 2, o sea, se hace presente en el capítulo 2, cuando Dios en el día de Pentecostés, ¿no? Permite que el Espíritu Santo venga sobre la iglesia. Y con ello, cada iglesia que iba a venir de ella, cada iglesia verdadera que iba a salir de esta iglesia, iba a tener también esa ayuda. ¿Sí? No que cada iglesia tiene que ser bautizada nuevamente, no, 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 es simplemente un evento para siempre y que beneficia a todas las iglesias. Entonces, cuando un creyente obedece al Señor en el bautismo y ese creyente es miembro de una iglesia, entonces con toda la iglesia tienen la ayuda del Espíritu Santo para que juntos puedan hacer la labor que Dios quiere que ellos hagan. ¿Sí? Así que no se piense que cuando uno se bautiza, uno está va por su propia suerte. No, 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 no es. O sea, el Espíritu de Dios está ayudándolo para que usted pueda ser el mejor de los miembros de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Y esto es muy importante porque muchas personas piensan que, déjeme hago esto rápido, o sea, muchas personas o muchos creyentes, muchos miembros de iglesia piensan que ellos no son buenos miembros de iglesia porque no pueden. O sea, no tienen tiempo, tienen muchas responsabilidades, tienen que esto y esto. No, no, no. Si el Espíritu nos ha capacitado para ser nosotros los mejores miembros de iglesia que podamos ser, el problema es, como hablamos al comienzo, simplemente hay muchos miembros pero pocos discípulos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. Si en la iglesia hay muchos miembros y no hay discípulos, y en lo que usted refiere que Dios prepara para ser discípulos, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todavía no es tiempo o que Dios no lo prepara para ser discípulos? No No, solo. no, no, no. O sea, entiéndase que ni bien entramos al bautismo, hermana, y ya estamos proclamando, yo soy un discípulo. Sí, porque recuerda una vez más que Jesús le dijo a su iglesia, id por todo el mundo, por todas las naciones y hacer discípulos. Y una vez que se hacen discípulos, bautizándolos. O sea, se bautiza discípulos. El problema está en que, lamentablemente, muchas veces nosotros, cuando nos bautizamos, no estamos teniendo las cosas muy claras respecto a lo que debemos, lo que estamos expresando es, mi vida ya no me pertenece, mi vida le pertenece a Jesús. ¿Sí? No, no se trata de tiempo. No, 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 entiéndase, sí, que o sea, cuando Dios nos dice algo, ese es el momento para creer. ¿Sí? Porque algunos, cierto, dicen, no, no, es que no es su tiempo. Pues, ¿cómo que no es su tiempo? ¿Sí? Cuando se nos dice algo para hacer, ese es el momento para creer. Si se trata de un llamado a algo, eso es otra cosa. ¿Sí? O podría ser otra cosa. Quizás todavía no lo llamó, ¿no? Para algo en particular, qué sé yo, para el pastorado, por ejemplo. ¿Sí? Pero una vez que ya llama, o sea, ese es el tiempo. Cuando se trata de obediencia a Dios, siempre es el tiempo. Pero una vez que nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere, ese es el tiempo para obedecer, porque somos discípulos.
El problema está en que quizás no estamos siendo discípulos. ¿Sí? Estamos siendo rebeldes. Hermano Eduardo. Sí, hermano, como dice, podemos ser muchos hermanos, pero pocos discípulos. Y si esos discípulos se apartan de la iglesia y se van a otra iglesia, ¿cómo queda su fe si no han hecho lo bien en la iglesia y van a otra iglesia? Su compromiso con el Señor, su fe con el Señor, ¿cómo queda? ¿Cómo quedaría, mejor eso? ¿O es Eh, a ver, vamos viendo. Si no somos discípulos, ¿cree usted que vamos a, o sea, si no estamos siendo discípulos, vamos poniendo así, si no estamos siendo discípulos y el discipulado se ve a través del servicio a Dios en la iglesia, dicho sea de paso. Entonces, si no estamos siendo discípulos, o sea, ¿vamos a obedecer a Jesús? No. Posiblemente más obedezcamos a nosotros mismos antes que a Jesús. Y si no tenemos cuidado, cuando se trata de otras iglesias, entonces quizás más estamos siguiendo a nosotros mismos. Obviamente, vamos a decir el Espíritu Santo, pero si no hemos seguido al Señor, como se dice, en la iglesia donde estábamos siendo miembros, posiblemente no se siga tampoco, ¿no? En el cambio y tampoco en la otra iglesia donde está. Salvo que esa persona honestamente está diciendo, no, el problema no ha sido necesariamente esta otra iglesia, el problema ha sido yo. Y pido perdón a Dios. Y Señor, ayúdame a cambiar, ¿no? Una vez más, y lo hemos dicho esto, ¿sí? Seguir a Jesús o la dirección del Espíritu Santo es en base a lo que Jesús nos enseña en su palabra, no es en base a lo que nosotros sentimos. Porque muchas veces nosotros pensamos que, no, seguir al Espíritu Santo me ha hecho sentir esto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. La idea es nosotros, nuevamente, o sea, ya nuestra vida como discípulos no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? A Jesús. ¿Cómo escuchamos a Jesús? Su palabra. Porque posiblemente si usted trata de escuchar a Jesús en base a sentimientos y emociones, más va a seguir a usted mismo antes que a Jesús. ¿Sí? Un tema muy delicado, obviamente, pero muy bíblico también. Ya son las 8. Ahí nos detenemos. Ustedes me pagan hasta las 8, nada más. Pastor, Sí, hermana Victoria. ¿podría hacer una pregunta? A ver, dele. Pastor, ¿y qué sería de que si ese discípulo se va a otro sitio? Este es Y distinto, obviamente. Claro. La idea es que busque en el Señor una iglesia. Es más, quizás lo mejor sería que antes de irse a otro sitio busque una iglesia, ¿no? Sería quizás lo mejor para asegurarse de que va a poder congregar, ¿no? O puede ser que el Señor lo guíe si está yéndose a un lugar donde no hay iglesia para ojalá iniciar una iglesia también, ¿no? O que a través de esa persona se inicie una iglesia. Entonces, son situaciones distintas y entiéndase, sí, que lo hermoso de Jesús es que es su misericordia también, ¿no? Que nos equivocamos, ojalá que nos corrijamos en él, pero en él, ¿no? En él. Esa es la idea. Ojalá que nos corrija y él va a estar dispuesto a ayudarnos a corregir. Quisiera rápidamente mencionar lo siguiente, ¿sí?
Dios mediante, la próxima semana estoy esperando visita o estamos esperando.